Bueno, os decía, ¿qué es la síntesis orgánica? Es la preparación química de compuestos orgánicos, aquí hay una rata, de compuestos orgánicos a partir de precursores más sencillos, es así de simple. Es como construir un edificio, igual. Vais cogiendo fragmentos pequeños, ¿de acuerdo? Y mediante reacciones químicas los vais uniendo para hacer moléculas más complejas, ¿de acuerdo? Entonces, es el arte, es un auténtico arte, lo aseguro, es el arte de poder hacer las moléculas que vosotros queráis, las que os dé la gana, utilizando reactivos más sencillos. Es decir, es un auténtico diseño, es como construir un edificio. Existen dos fuentes fundamentales de los precursores químicos que vais a necesitar. Uno es la industria petroquímica y otro los productos de origen natural. Yo no sé qué pasará con la química orgánica, en general, con la química, cuando se acabe el petróleo. Que dicen que tarde o temprano se acabará. No sé qué pasará, porque prácticamente todo lo que veis que os rodea, prácticamente todo lo que veis de plástico, todo lo que veis orgánico, todo proviene del petróleo, prácticamente todo. O sea, hay muy pocas fuentes renovables, se tendrán que poner a punto y se tendrán que buscar, pero ahora mismo sigue siendo el petróleo la fuente de la inmensa mayoría de los productos orgánicos. ¿De acuerdo? Luego están los productos de origen natural. ¿A qué me refiero con esto? Hombre, hay materias primas de origen natural también, ¿no? Pero los propios productos naturales, como veremos, los propios productos químicos naturales, como por ejemplo, ahora estoy yo empezando a colaborar con Lourdes en extracción de productos naturales de una de sus plantas. Bueno, pues allí hay productos químicos, allí hay productos orgánicos, ¿vale? Esos también son fuentes que nos van a servir para hacer nuevos compuestos, porque una vez que los tenemos, los podemos utilizar como producto de partida para transformarlos, ¿de acuerdo? Bien, una ruta. Si os acordáis de una reacción, eran unos reactivos para dar unos productos, ¿no? Pues una ruta es algo parecido. Lo que pasa es que vamos a pasar de producto a producto, es decir, vamos a partir de un reactivo, otro reactivo, y hacemos una primera reacción y llegamos a un primer, llamamos intermedio sintético. Ese es un primer producto que hay que purificar y tenerlo en la mano. Con ese, ¿qué hacemos? Otra reacción y llegamos a otro intermedio sintético 2. Y así vamos hasta llegar al producto final. ¿De acuerdo? La ruta puede ser muy larga o muy corta. ¿De acuerdo? Las rutas sintéticas para los fármacos, cuanto más cortas y más simples, mejor, porque serán más baratas y más rápidas. ¿De acuerdo? Pero a veces se complican mucho las cosas, evidentemente. A veces se complican las cosas y tenemos rutas muy largas. Pero veis, partimos de unos productos de partida, unos reactivos, y llegamos a una molécula orgánica compleja. ¿De acuerdo? Aquí es donde vamos a aplicar pues, el título de la asignatura, la metodología sintética. Vamos a aprender a diseñar una ruta sintética para un producto dado viendo su estructura. ¿De acuerdo? Ya veréis, hoy vamos a empezar a ver términos que no habéis visto nunca. Como por ejemplo lo que es un sintón. Eso no lo habéis oído nunca, lo que es un sintón. Bueno, pues vamos a aprender hoy qué son, por cierto, me tenéis que firmar, que no se me olvide. Vamos a ver qué son y cómo se manejan. Es un concepto bastante abstracto, que a lo mejor al principio os cuesta un poquito, pero ya veréis cómo os iréis acostumbrando. ¿Vale? Bien, seguimos. Hay dos tipos de síntesis en síntesis orgánica, la síntesis total y la semisíntesis. ¿En qué consisten? La síntesis total consiste en partir de precursores químicos muy sencillos y construir desde el principio con esos precursores muy sencillos moléculas muy complejas. ¿De acuerdo? Por eso se llama total. La semisíntesis parte de una molécula ya compleja, que normalmente es un producto natural. Parte de una molécula compleja cuya síntesis total sería dificilísima. ¿De acuerdo? Y por tanto te va a convenir a lo mejor sacarla del árbol o sacarla de la hoja. ¿Entendéis? Ahora os pondré ejemplos. Y sobre esa hacéis cambios. Por ejemplo, los alcaloides. O sea, ejemplos típicos. El taxol. El taxol lo veremos. Ya tengo prácticamente terminado el programa de Química Farmacéutica 2. Ya veréis cómo os va a gustar mucho, os va a encantar. Bueno, pues una parte, cuando hablamos de anticancerosos, hablaremos y veremos el taxol. El taxol es probablemente el mejor agente anticanceroso que hay ahora mismo. Se utiliza en tumores muy malos, en tumores de ovario, en tumores de mama, tumor de pulmón, cáncer de pulmón, ¿de acuerdo? Y es tremendamente activo. El taxol se obtuvo por primera vez de la corteza del árbol, del tejo.
Dime. Exactamente. Del tejo se obtuvo por primera vez, con el problema de que la molécula completa, ya veréis, tiene una estructura absolutamente endemoniada. Absolutamente endemoniada, es tremendamente complicada. Y en la corteza estaba muy pequeñita cantidad. Entonces, claro, para un tratamiento de cáncer que a lo mejor necesitáis unos gramos de Taxol, había que talar un árbol entero, prácticamente. Con lo cual, claro, el impacto medioambiental era impresionante, tremendo, porque si por cada tratamiento tú tienes que talar un árbol prácticamente, pues, en fin, te quedarías sin los bosques de tejos bastante pronto, ¿no? ¿Qué pasó? Hubo un grupo, el grupo de un señor que tarde o temprano será premio Nobel, está tardando ya mucho, que se llama Nicolau, un señor de origen chipriota que trabaja en Estados Unidos y que es el director de un supercentro de investigación privado en California, que está en un sitio que se llama La Joya, si habéis oído hablar de él, se llama el Scripps Institute. Bueno, pues abordó la síntesis total de Taxol, total, con un par de narices, o sea, desde anhidrido acético y 4 cosas más. Tardó años en desarrollarla, con un esfuerzo impresionante. La ruta sintética total eran como, yo qué sé, 70, 80 pasos de síntesis. Al final lo consiguió. Pero esa ruta era totalmente inviable para producir Taxol, porque el precio sería absolutamente inabordable. Era totalmente imposible. ¿Para qué se hace eso? ¿Para qué se hace la síntesis total? ¿Y por qué hay gente cuya obsesión, como es el grupo de investigación, consiste en coger las moléculas más complejas que hay e intentar sintetizarlas? Hay otro anticanceroso que se llama la caliqueamicina, que también la han sintetizado ellos, también la veremos en anticancerosos, que es terriblemente compleja también. ¿Por qué hacen esto? Pues porque en el camino de esa investigación ponen a punto métodos nuevos, reacciones nuevas de síntesis, y eso luego se aprovecha para otras cosas. O sea, desde el punto de vista de la puesta a punto de metodología es muy importante, la síntesis total, ¿no? Bueno, pero luego después en la industria es imposible utilizar una de estas síntesis para hacerlo porque sería demasiado caro. Os conté lo que me pasó a mí con la cocaína, con un chaval que me llamó, os lo conté, ¿no? Pues igual, me pedía la síntesis de la cocaína, que si sabía hacerla, ¿no? Por lo mismo. Es mucho más barato sacar la cocaína de la hoja de la coca que intentar prepararlo en el laboratorio. Porque, entre otras cosas, tiene 2 centros quirales y si hacéis la cocaína en el laboratorio, que la síntesis no es complicada, ¿eh? No es demasiado complicada. De hecho, hay un problema que es la síntesis de la cocaína, en la asignatura de Química Farmacéutica 2, ya lo veréis. Pero esa síntesis de la cocaína os lleva como a 4 isómeros. 4 isómeros, y solo uno es el activo, lo cual no tiene sentido, ¿no? Mucho mejor sacarla de la hoja, ¿no? Esa es la síntesis total. Y la semisíntesis, como os digo, es eso. ¿Qué se hizo con el Taxol? Que es a lo que iba. Era imposible sintetizarlo y sacarlo del tejo también, porque el impacto medioambiental era tremendo. Pero se descubrió que las hojas del tejo, ya no había que talar el árbol, las hojas del tejo contenían una molécula que no era Taxol, pero que en unos cuantos pasos sintéticos podría transformarse en Taxol. Era una molécula bastante complicada también, pero que estaba en mucha mayor cantidad, porque un tejo tiene un solo tronco, pero tiene millones de hojas. Además son unas hojas agujitas muy pequeñitas. Allí estaba el producto, y entonces de las hojas del tejo se saca ahora un producto de partida a partir del cual, por semisíntesis, se obtiene el Taxol. ¿De acuerdo? Así que esa es la diferencia entre la síntesis total y la semisíntesis. En la semisíntesis partís ya de una molécula complicada, ¿vale? Y le hacéis las modificaciones para llegar a otra más complicada todavía. Pero es como si hubierais avanzado un montón partiendo de ese punto de partida. ¿De acuerdo? Bien. Bien, aquí es donde empieza el análisis retrosintético. Esto nos va a llevar tiempo y es, digamos, el aspecto mollar de la asignatura. ¿Vale? No me hagáis caso cuando os dije que se os iba a hacer un poco bola esto, porque ya veréis que no es tan complicado. Lo que pasa es que es la primera vez en vuestra vida que lo veis. ¿Vale? Yo cuando le dije a Julián, cuando me preguntó qué tal la asignatura y tal, le dije, pues mira, les voy a intentar enseñar a que piensen en química orgánica hacia atrás. O sea, no hacia adelante. En lugar de hacer lo que han hecho hasta ahora, que es coger reactivos e ir hacia la molécula final con reacciones, digo, les voy a enseñar a pensar hacia atrás, coger la molécula e ir desconectándola para ver de qué reactivos pueden partir. ¿Y sabéis lo que me dijo? Suerte. Eso fue lo que me dijo, suerte. Ya veréis cómo no es tan complicado. Ya veréis cómo no es tan complicado. De eso se trata. Es decir, se trata de pensar hacia atrás.
Se trata de ver la molécula objetivo a la que yo quiero llegar y empezar a como cortarla con tijeras por determinados sitios y obtener unos fragmentos imaginarios que son los que llamamos sintones. Sintones de síntesis, ahí viene la palabra, ¿no? Son los que llamamos sintones y en base a esos sintones tenemos que llegar después, como veremos ahora, a lo que llamamos los equivalentes sintéticos, que son los reactivos verdaderos, ¿no? Es decir, partiendo de la molécula, al final llegaré a los reactivos que yo tengo, a los que yo tengo que llegar. Primera cosa que debéis tener muy clara. A partir de una determinada molécula puedo llegar a muchas síntesis. No tiene por qué ser una. ¿De acuerdo? Es decir, a lo mejor a uno se le ocurre a una y a otro se le ocurre a otra. No tengo preferencias, ¿eh? Ninguna. Es decir, si a uno se le ocurre a una y a otro se le ocurre a otra y están las dos bien, no hay ningún problema. ¿Vale? Lo importante es que hagáis bien el proceso, pero repito, a una misma molécula podéis llegar de muchas maneras. Y a lo mejor a uno se le ocurre hacer una desconexión y a otro otra. ¿Entendido? No hay ningún problema, creedme. ¿Vale? ¿Cómo? También. La estrategia eso es, vamos, yo ahí soy muy pragmático en ese sentido. Yo hace tiempo les di clase a ingenieros de caminos y les decía siempre, tú hazlo como quieras pero que no se caiga el puente. Pues esto es lo mismo. Tú hazlo como quieras, siempre y cuando llegues a la molécula final. ¿De acuerdo? Que no haya ninguna cosa extraña por ahí. A lo mejor, oye, hay gente que a lo mejor lo ve de una manera, gente que lo ve de otra. ¿Sabéis el problema que os ocurre muchas veces? Que cuando vais sabiendo ya más y os vais metiendo más en la química orgánica y vais viendo más opciones, a veces os compliquéis demasiado la vida y tenéis delante de vuestras narices una cosa muy simple, pero como ya tenéis mucho conocimiento en la cabeza, empecéis a dar vueltas para llegar al final al mismo sitio cuando a lo mejor lo tenéis delante de vuestra nariz lo más sencillo. No pasa nada, no pasa nada. Es decir, si llegáis, ningún problema. ¿Vale? Bien. Fijaros, aquí es donde está la definición, digamos. El análisis retrosintético consiste en llevar a cabo desconexiones imaginarias. Ya empezamos con cosas raras. ¿Qué es esto de desconexiones imaginarias? Pues porque no son reales, o sea, son desconexiones que vosotros vais a hacer en el papel de por dónde podríais cortar la molécula para llegar a fragmentos más simples, ¿no? A través de enlaces estratégicos para identificar fragmentos cuya unión posterior dé lugar a la molécula de partida. ¿De acuerdo? Esto es lo que llamamos, esos fragmentos son los que llamamos sintones. Esos sintones van a ser siempre pequeños fragmentos donde vais a ver que tienen carga positiva, carga negativa. Carga positiva, carga negativa, point, enlace. Siempre va a ser igual. Carga positiva, carga negativa, enlace. ¿De acuerdo? Cada vez que cortéis un enlace está formado por dos átomos, ¿no? Cada vez que cortéis un enlace, uno de ellos va a quedar cargado positivamente y el otro negativamente. Esos son los sintones. Pero entonces esas moléculas tendrán que tener entre ellas, serán átomos de muy distinta electrónica. No necesariamente, pueden ser dos carbonos. Lo que pasa es que esos dos carbonos tendrán que estar unidos a cosas que en un caso los haga positivos y en el otro caso los haga negativos. Exactamente, y entonces a partir de ahí ya identificas qué reactivos necesitas. Ahora veréis ejemplos, no os preocupéis. Vamos poco a poco, ¿eh? Y preguntad todo lo que queráis, que yo entiendo que esto es la primera vez que lo veis en vuestra vida, y entonces, joder, pues os va a surgir dudas. O sea, no es lo mismo que si yo vengo aquí a contaros química orgánica. Os acordaréis o no, pero todos habéis visto cómo funciona la química orgánica. Más o menos, las bases las tenéis. Pero nunca habéis pensado hacia atrás, y es lo que quiero que intentéis hacer. No os preocupéis tampoco por el examen, por si alguno se preocupa. Los análisis que os voy a poner van a ser muy sencillitos, ¿eh? No os preocupéis. Van a ser sencillitos y las moléculas también. Sí, claro que sí, hombre, por supuesto. Por supuesto que sí. ¿Veis? Entonces, el fin del análisis es no los sintones. Los sintones no son más que el intermedio, digamos, ¿no? O sea, la parte intermedia del análisis. Lo que tenemos que identificar son los que se llaman equivalentes sintéticos, que son las moléculas, las sustancias verdaderas, reales, que encontréis en un laboratorio, que se corresponderían con esos sintones, o sea, que tienen la misma reactividad que esos sintones. ¿Os queda claro? Ese va a ser el proceso. Ahora veréis ejemplos. Sí, el equivalente sintético es la sustancia verdadera, real, que tú tienes en la estantería de un laboratorio o que puedes comprar a Aldrich, por ejemplo, que se corresponde con esos sintones que tú previamente
has identificado al cortar la molécula. ¿Lo entendéis? De eso se trata. Bien, este es un ejemplo. Y aquí sobre esto ahora vamos a discutir lo que queráis, ya veréis. Fijaos, tengo, por ejemplo, esta molécula es mi molécula objetivo, esa que tenéis ahí arriba. ¿Veis que es un alcohol? Tiene una cadena y un alcohol. Vamos a ver qué enlaces podemos romper, qué enlaces estratégicos vamos a poder romper para identificar cuáles van a ser los sintones y los equivalentes sintéticos, ¿no? A ver, como norma general, truquito, para romper los enlaces, romped enlaces que estén cerca de los grupos funcionales. Porque los grupos funcionales se generan precisamente la mayoría de las veces cuando se forman esos enlaces. Así que si vais a romper un enlace aquí, hombre, no me rompáis este. ¿Veis? Que este está muy lejos del grupo funcional que es el OH. ¿Lo entendéis? Bien. Entonces, veréis, yo aquí he optado por hacer lo siguiente. ¿Veis que he señalado estos enlaces, no? El fragmento donde yo voy a romper, esto es menos importante, por eso no lo he dicho, pero lo voy a citar. El fragmento donde yo voy a romper la molécula se llama retrón, pero no es tan importante como el sintón, ¿eh? Retrón. Es el fragmento por donde yo voy a desconectar. Ya estáis viendo que voy a desconectar por aquí. ¿Vale? Por aquí voy a desconectar. Me diréis, ¿podría desconectar por aquí? Perfectamente. Ahora vais a ver ejemplos, alternativas. Perfectamente. ¿Puedo desconectar por aquí? Sí, también. También puedes desconectar por aquí. ¿Vale? Van a ser reacciones diferentes, pero es que a lo mejor uno lo ve de una manera y otro lo ve de otra. ¿Lo entendéis? Bien, vamos a hacer este mismo ejemplo. Os voy a escribir por aquí. Vamos a ver cómo puedo yo abandonar esto aquí ahora. Sí, ya está. Veréis. La molécula sería esta. Vamos a ver. Sería una cosa, si no me equivoco... Esperad que tengo que bajar un poquito esto. Sería una cosa tal que así. Decidme si me equivoco al dibujarla. A ver, sería... Esto es así. Una cosa así era, ¿no? Bien. Y yo he dicho, voy a romper por ahí. ¿Vale? Hay dos opciones para romper por ahí. Uno de los carbonos va a quedar positivo y el otro de los carbonos va a quedar negativo, ¿no? Uno de ellos positivo y el otro negativo. Pero tenemos dos opciones. Depende de cómo lo rompa, ¿no? ¿Vale? ¿Qué dos opciones tenemos? Veréis, ahora veréis cuál es el juego. Las dos opciones que tenemos serían... Primera opción, que este sea positivo y que este negativo. ¿Vale? Segunda opción, al contrario. Es decir, que este sea negativo y este positivo. Estos son los sintones. ¿Veis? Luego os pondré el ejemplo rompiendo por otro lado. ¿Vale? Luego os pondré el ejemplo rompiendo por otro lado. Estos serían los sintones. ¿Estas son especies reales? No. Estas son las especies imaginarias que os decía yo, pero que os da la reactividad que tiene que tener la molécula. Es decir, para poder obtener esto, yo tengo que juntar o bien una molécula en la cual ese carbono sea negativo con otra molécula que me permita obtener un OH y en el cual ese sea positivo, o al revés. Ahora veremos los equivalentes sintéticos, ya veréis. ¿Vale? A ver, intuición. ¿Cuál os va a parecer de estas dos más lógica? Fijaros, ¿más lógica en qué sentido? Yo desde aquí tengo que pasar a los equivalentes sintéticos. Los equivalentes sintéticos son moléculas verdaderas. Aquí va a tener que ser una molécula verdadera que tenga un carbono positivo y que después me pueda dar un OH. Y aquí es una molécula verdadera que tenga un carbono negativo, con carga negativa. No significa que tenga una carga negativa entera, ¿de acuerdo? Puede ser una fracción de carga. ¿Os acordáis cuando poníamos los efectos más I y menos I? Que decíamos, el menos I os deja una carga positiva sobre el carbono. El más I os deja una carga negativa. ¿Qué os parece más lógico? Si está unido este carbono a un OH, ¿qué os parece más lógico? ¿Que sea positivo o que sea negativo en la realidad? Positivo. Porque un carbono que está unido a un OH, el oxígeno es más electronegativo que el carbono, ¿verdad? Por tanto, ese carbono que está unido al OH, lo más lógico es que sea positivo.
¿De acuerdo? Así que optamos por la primera. Ya veréis, un poquito más adelante, veréis que os he hecho 2 tablas de sintones. Prácticamente tenéis, no todos, pero una buena parte de los sintones que os podéis encontrar en química orgánica. Muchos más de los que yo os voy a pedir, pero los tenéis ahí. Para cada uno de ellos os he grabado un pequeño vídeo explicando cómo funcionan, con lo cual cuando los estéis estudiando, si queréis ver cómo funciona cada uno de ellos, picáis y lo veis. ¿De acuerdo? Para que veáis cómo funciona, ahora lo veremos. Este es uno de ellos. De manera que si vosotros os manejáis y os acostumbréis a utilizar esa tabla, vais a saber enseguida, en cuanto veáis un sintón, cuál es el equivalente sintético. Porque en la tabla está puesto el sintón, la reacción y el equivalente sintético. Están puestas las 3 cosas. En cuanto hagáis la desconexión y veáis el sintón, vais a decir, el equivalente sintético es un aldehído, es una acetona, es un ácido, un éster, lo que sea. ¿Entendéis? Bien, estos son los sintones. Equivalentes sintéticos. Vamos a ver, esta vez os lo voy a poner para no daros mucha emoción y que veáis cómo funciona. Bueno, para empezar, un análisis retrosintético se hace siempre con flechas de este tipo. Flechas gorditas, digamos, así. ¿Veis? De aquí pasaríamos, ¿veis?, a este. Son flechas que, aunque van hacia adelante, como en una reacción, no son flechas de reacción, porque las flechas de reacción en realidad irían en sentido contrario. ¿De acuerdo? Estamos pensando hacia atrás. Flechas de este tipo. Vamos a ver cuáles serán los equivalentes sintéticos, o sea, las moléculas verdaderas y luego la reacción, para que la entendáis. El equivalente sintético de un carbono positivo y que tiene un OH es un aldehído o una acetona, en este caso un aldehído. Y ahora veréis por qué. Mientras que el equivalente sintético de un carbono negativo, ¿sabríais decirme quién puede ser una molécula que tenga un carbono negativo? ¿Os acordáis de los efectos más y menos y? ¿Cómo? No, un ácido tiene un oxígeno negativo. ¿Qué tiene que tener un carbono unido para que el carbono sea negativo? Muy bien, Saray. Dime algo menos electronegativo que el carbono. Un metal. Perfecto. Luego lo que necesito es un organometálico. Por ejemplo, un derivado de magnesio, un magnesiano, ¿os acordáis? Por ejemplo, aquí yo necesitaría esto, ¿veis? Unido a este carbono. Este sería el carbono azul, este, y este el rojo. Voy muy despacito y ahora os seguro que os está sorprendiendo un poco esto, pero ya veréis cómo os acostumbraréis. En cuanto veamos unos cuantos, os acostumbraréis al proceso y no se ven bien los colores. ¿Veis? Este es el rojo, que sería este carbono. Y diréis, aquí tiene un OH y aquí no. Ahora veréis por qué tiene aquí un OH. Aquí sí que lo veis claro, porque el carbono unido al magnesio evidentemente va a ser negativo, que es lo que decía Saray. Como el carbono es más electronegativo que el magnesio, ¿se va a ser negativo? ¿Lo veis? Mientras que el carbono del aldehído, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? ¿Está unido a un oxígeno? Positivo. ¿Veis ahora la polaridad de los sintones ya? ¿Lo veis? Este va a ser un sintón positivo. Este es un sintón negativo, evidentemente. ¿Por qué tiene un OH? Pues porque cuando el magnesiano con este carbono, que es negativo, ataque aquí, ¿qué le pasa a este doble enlace? Que pasa hacia el oxígeno y ¿qué os queda? Un OH. ¿Veis la reacción? Este es el proceso completo. Estos serían los equivalentes sintéticos. Y ahora veremos la misma molécula vista de otra manera. Estos serían los equivalentes sintéticos. O sea, los productos reales que me darían mi molécula objetivo. Así que ya tenemos sintones, equivalentes sintéticos, solo me queda ver la reacción. Y fijaros en la reacción, que es una reacción muy conocida. Es una adición de un magnesiano a un aldehído. Cuando esto reaccione con el magnesiano, ya os lo estaba diciendo, ¿qué va a pasar? Pues que este carbono, que es negativo, a ver si consigo que se me vaya la ventanita esta, hombre. Ay, no me deja ahora mover nada, ¿será posible? Jo. Tontería más tonta, ¿no? Ahora ya. ¿Ves? Aquí tengo, este es negativo, este positivo. ¿Qué va a pasar?
va a formar un enlace carbono-carbono y este par de electrones al oxígeno. ¿Veis? ¿Os acordáis que esto el año pasado lo veíamos? Tenemos que el carbono rojo se habrá unido al azul. Y en el azul estará colgando este que va para arriba y estos dos. Y aquí para abajo que tengo un O-, que está formando una sal con el magnesio, eso es lo de menos. ¿Qué hago después? Como esto es muy básico, en un segundo paso lo hidrolizo. Le pongo agua, hay una reacción ácido-base y ya tengo mi alcohol. ¿Veis? Ya tengo mi molécula objetivo hecha. Esta era mi molécula objetivo. ¿Veis cómo ya lo hemos hecho? Es decir, yo he partido de esta molécula y he identificado, haciendo el análisis retrosintético, los dos equivalentes sintéticos que necesitaba para hacer la reacción. De eso se trata. La reacción es lo que llamamos, en vez de reacción os voy a poner síntesis. Es decir, vamos a distinguir en todos los casos entre retrosíntesis y síntesis. La síntesis es la reacción química a través de la cual voy a obtener el compuesto. La retrosíntesis es el análisis retrosintético, que es el que me va a dar los equivalentes sintéticos. ¿Vale? Vamos a coger la misma molécula y vamos a hacer otra retrosíntesis. A ver, que se os ocurra a vosotros. Venga, ¿por dónde romperíais ahora, por ejemplo? No me digáis que vais a romper otra vez por el mismo sitio, porque no. A ver, decidme otro enlace por el cual romperíais cerca del oxígeno. Este, por ejemplo, ¿no? Perfecto, vamos a romper por ahí, a ver qué nos encontramos. ¿Vale? Bien, venga, vamos a hacer entonces otra retrosíntesis. Fijaros que lo que os estoy enseñando es lo que muchas veces os habéis preguntado cuando hacíais los problemas de química orgánica. ¿Y cómo se me ocurre a mí cómo hacer la molécula, no? Pues justo es lo que estamos viendo. Es decir, partiendo de la molécula, imaginarnos cómo serían las cosas para poder llegar a ella. Vale, vamos a romper entonces por aquí. Con lo cual vuelvo a tener otra vez las dos opciones, o positivo o negativo. ¿Vale? Bien, me voy a quedar otra vez con el oxígeno positivo, que siempre es más fácil. Flecha de retrosíntesis. Me voy a quedar aquí con este carbono ahora negativo y este otro positivo. ¿Vale? Este ahora va a ser el rojo otra vez, este va a ser ahora el azul otra vez. ¿Vale? Estos son los sintones. Estos son los sintones. Otra vez ya tengo mis sintones preparados. Bien. Equivalentes sintéticos. Volvemos a lo mismo. El primero es un carbono negativo, un organometálico. ¿Vale? Vamos a utilizar ahora otro diferente al magnesio. Vamos a poner el litio, por ejemplo. Si tengo el etil-litio, este carbono va a ser tremendamente negativo, porque ese carbono es mucho más electronegativo que el litio y va a tirar de los electrones. ¿Vale? Ya lo tengo ahí. Ese es el equivalente sintético, el producto real que se corresponde con este sintón. Vamos a ver ahora el otro. El otro, volvemos a lo mismo. Se trata de un aldehído. ¿De cuál? De otro diferente al de antes, claro. Se trata de este. ¿Veis? Donde ahora este va a ser el carbono positivo que será atacado. Ya está. Estos son los equivalentes sintéticos. Fijaros qué fácil, que ya se le va cogiendo el truquillo. Equivalentes sintéticos. Os aviso que no es por vosotros, evidentemente, pero por si alguno tiene curiosidad, sobre análisis retrosintético hay libros enteros escritos, porque hay moléculas tremendamente complicadas y todos hacen igual. Es decir, si a vosotros os da una molécula muy complicada, lo primero que hacéis es un análisis retrosintético. Y vais cortando la molécula poquito a poquito, hasta llegar a precursores muy sencillos. ¿De acuerdo? ¿Veis? Ya los tenéis aquí. Vamos a ver ahora la síntesis otra vez ya. La síntesis es igual a antes, muy parecida, ¿no? Y ahora os voy a poner otra más. Os voy a poner otra más para la misma molécula también. Por ejemplo, aquí sería el litio más este. ¿De acuerdo? ¿Qué me daría? Bueno, pues tendría igual que antes. Este de aquí va a atacar a este de aquí. Sí, nucleófilo aquí siempre es el malo, es el que ataca.
Lo vamos a considerar así siempre. Aunque yo siempre digo, el nucleófilo tiene muy mala fama, porque siempre hablamos de que ataca al nucleófilo. Pero en realidad el nucleófilo hace un acto de generosidad, porque lo que hace es poner su par de electrones para formar un enlace. Lo quiere compartir con otro. Así que lo que llamamos ataque, que suena muy mal, es el hecho de que quiera con un par de electrones formar un enlace con otro, compartirlo, ¿no? Ya está. Entonces, ¿qué me da? Me va a dar esto que veis. Ahora, el enlace que he formado ha sido este otro. ¿Veis? Con este rojo, he formado este, tengo el O menos, otra vez, llego a lo mismo, pero de otra manera. Llego a lo mismo, pero de otra manera, ¿veis? Y ahora hidrolizo, otra vez con agua. Siempre que tengo una sal de ese tipo, tengo que hidrolizarla, porque si no se queda como sal, y a mí eso no me interesa. ¿Vale? Así que ya hemos visto 2 veces el mismo sintón y con 2 compuestos, con 2 equivalentes sintéticos diferentes. Ya lo veréis en la tabla cuando lo estudiemos. Cada vez que tengamos un sintón que sea carbono positivo y en ese mismo carbono un OH, eso es un aldehído. ¿Entendéis? El equivalente sintético es un aldehído. Si aquí hubiera otro carbono, sería una acetona, pero la reacción sería igual, ¿eh? Siempre que tengáis carbono positivo y un OH en ese mismo carbono, compuesto carbonílico, o aldehído o cetona. Ese es el equivalente sintético. Y siempre que tengáis un carbono negativo, normalmente es un carbono unido a un metal, una sal. Porque es la única manera que tenéis de que ese carbono sea realmente negativo. ¿Vale? ¿Se os ocurriría algún otro? Os voy a poner otro más, para que veáis cómo en realidad pues, se pueden hacer muchas síntesis. Vamos a hacer otra retrosíntesis, la última para este. Vamos a ver. Cogemos otra vez la molécula y ahora esta os la voy a decir yo, porque esta dudo mucho que se os ocurra todavía a vosotros. Voy a romper por aquí. Uy, un poco extraño. Vamos a ver, ¿qué pasa si rompo por ahí? Pues veréis. Espera, no corráis. El OH ahora se va a quedar aquí, tal cual, pero este es el que va a ser positivo, así. Mientras que este, el metilo, negativo. Voy a poner aquí CH3 o, si queréis, el palito nada. Bueno, no, os voy a poner CH3 porque si no el palito es dudoso. CH3, un carbono, porque parece que tiene 2 carbonos, efectivamente. ¿Vale? Metilo, un solo carbono, ¿veis? Este ahora es el negativo y este es el positivo. Bien, fijaros que este sintón es diferente del de antes. ¿En qué se diferencia este sintón del anterior? De ese de arriba. Fijaros bien, este sintón de ese, ¿en qué se diferencia? Todos a la vez no, de uno en uno. A ver por allí. Exactamente, que el carbono que es positivo ya no está unido al OH. Luego ya no va a ser un aldehído o una acetona. ¿Se os ocurre qué puede ser? A ver si os acordáis. Decidme un grupo funcional que tenga oxígeno, que al ser atacado en un carbono, el oxígeno quede en el otro. No es un éster. A ver, ¿se os ocurre? Claro. Ya veréis, cuando lo veis lo vais a entender. A lo mejor es que no os acordéis del grupo funcional, empieza por E. No, no es éter. Muy bien, sí señor, epóxido. Un epóxido. Un epóxido es un anillo de 3 con un oxígeno, ¿os acordáis? Lo habéis sacado antes de lo que yo pensaba, ¿eh? Ya lo veréis ahora. Un epóxido es un anillo de 3 muy tenso con un oxígeno. Cuando el epóxido es atacado en un carbono, ¿qué pasa? Que se abre. Y al abrirse, el oxígeno queda en el otro carbono. Ahora lo veréis. ¿Veis? Así que ya tenemos 2 sintones. Repito otra vez. Carbono positivo, OH en su mismo carbono, aldehído o cetona. Carbono positivo con el OH en el carbono de al lado, epóxido. Epóxido. Entonces, ¿cuáles van a ser los equivalentes sintéticos? Y ahora veremos la reacción. Pues veréis. Aquí el equivalente sintético es justo esto, el epóxido. No entremos en cómo lo hacemos, ¿veis? Porque podemos ir más atrás incluso, ¿veis? Y aquí tendríamos, por ejemplo, el metil litio.
o el bromuro de metilmagnesio, como queráis, este sería el negativo y este de aquí el positivo. Estaréis pensando alguno, ¿y por qué no ataca aquí? Podría, pero no, aquí es igual de impedido, fijaros que es exactamente igual, os he puesto la molécula de tal manera que os da lo mismo. Aquí os da lo mismo que ataque aquí o que ataque aquí, porque fijaros que aquí tenéis un etilo y aquí también. ¿Lo veis? Ahora, si aquí no hubiera habido un etilo, si aquí hubiera habido un propilo y aquí un etilo, hubierais obtenido dos cosas diferentes. ¿De acuerdo? Dos productos. Esa reacción no hubiera sido buena, porque hubierais obtenido dos productos. ¿Queda claro? Bien, pero os lo he puesto adrede, está así bien puesto. ¿Vale? Entonces, puede atacar o aquí, como os dé la gana. ¿Qué pasa cuando ataca? Fijaros, ¿por qué sé que este carbono es positivo? Pues porque está unido a un oxígeno y es mucho más electronegativo que él, simplemente. Efecto menos I. Epóxido, os pongo el nombre, epóxido. Perfecto, así que los sintones son estos y los equivalentes sintéticos estos. Bien, ya los tenemos aquí. ¿Cómo es la reacción? Vamos a verla. ¿Cómo es la síntesis? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Síntesis. Pues la síntesis es tan fácil como hacer lo siguiente. Ya la estáis medio viendo ahí, claro. Cuando ataque el metilo negativo, va a ocurrir lo siguiente. Ataca con su par de electrones aquí, ¿de acuerdo? Y este se abre. Al romperse este enlace, ¿dónde queda el oxígeno? En el de al lado. ¿Lo veis? Ahí está la diferencia. En el otro carbono. Del epóxido. El epóxido siempre tiene dos carbonos que son iguales. Este y este son los dos positivos. Puede atacar o aquí o aquí. Yo os he puesto la molécula de tal manera que si ataca aquí os va a dar lo mismo. Os da la misma molécula. Me da igual que se abra para acá o que se abra para acá. La molécula va a ser la misma. Solo que en un caso estará dibujada de una manera y en otro de la otra. Pero la molécula es la misma. Vale, ¿qué va a pasar? Pues ya tendría lo siguiente, fijaros. Pum, pum, el OH me va a quedar aquí, o menos. El carbono rojo, que es este, se habrá formado ahora este enlace con el azul, que es el metilo. Y esto lo tengo intacto, ¿veis? Y ahora hidrolizo y tengo otra vez el mismo compuesto objetivo. Vuelvo otra vez a tener el mismo. Tengo tres rutas sintéticas diferentes para hacer el mismo compuesto. Y os puedo asegurar que en este caso, no pasa siempre, pero en este caso estas tres son perfectamente válidas. Las tres. Sí, ahora verás, porque una sal, un oxígeno de ese tipo es muy básico, muy básico. Entonces, ese oxígeno lo tienes que protonar para que sea un alcohol y lo que ocurre es una simple reacción ácido-base. Coge un protón del agua y del agua se suelta un OH. Bueno, llámalo hidratar si quieres, en realidad es hidrolizar, o sea, coge un protón del agua, vaya. Ya está, coge un protón del agua y ya tienes el OH, el alcohol, quiero decir, ¿no? Ya está, es una simple reacción ácido-base, porque la sal a ti no te sirve para nada, tú necesitas el OH. Esta es una reacción ácido-base, donde esta es una base muy fuerte, y con el agua va a actuar como ácido, le va a coger un protón. Y suelta OH, que no lo ponemos, pero soltaría OH menos. ¿De acuerdo? Luego ya veréis los colorcitos, aquí no se ve un pimiento, pero esto tiene colorcitos, ¿eh? O sea, esto es rojo, lo pinto rojo. Vale, luego lo veréis. Ya está, fijaros, tres maneras diferentes de hacer la misma molécula. ¿Vale? De esto va, simplemente, de esto va. Vale, vamos a seguir. ¿Lo tenía aquí? Sí, porque lo tenía precisamente en Internet. ¿Vale? ¿Veis? Ahora entenderéis mejor este esquema. Ahora lo entenderéis mejor, porque... No sé por qué no me lo coge. Ay, por Dios. Venga, hombre. Pues tiene Internet, por eso no lo coge bien. Ya está, ¿veis? Ahora lo entenderéis mejor. Tengo un objetivo, identifico por dónde romperla, lo rompo y obtengo los sintones. A partir de los sintones obtengo los equivalentes sintéticos y la síntesis es justo al contrario. ¿De acuerdo? Ese es el proceso. Vale. Bien, aquí estos son algunos ejemplos nada más de sintones
para que los veáis. Hay veces, y esto os acostumbraréis a hacerlo, cuando ya veáis la tabla y os acostumbréis a manejarla, más o menos, veréis que hay algunos sintones que son mucho más fáciles de entender que otros. Hay algunos que son muy complicados y no se corresponden en realidad con ningún equivalente sintético. ¿De acuerdo? Con lo cual, por ahí no vayáis, id siempre a lo fácil. Es decir, el sintón se tiene que corresponder fácilmente con algo conocido, un sintón positivo tiene que corresponderse fácilmente con algo que sea positivo, y negativo lo mismo. Hay solo un caso en el cual hay lo que se llama la inversión de polaridad, que es una estrategia sintética también, que es un carbono que normalmente es positivo, pero cuando hace la desconexión nos aparece negativo. Eso lo veremos. Se llama, con una palabra alemana absolutamente impronunciable, algo así como Umpolun. Umpolun. Es tan complicada la palabra y tan rara que se os queda inmediatamente. Tenedlo por seguro, ¿eh? Esto es como la estrategia que utilizan las compañías farmacéuticas para que la gente se aprenda el nombre de los fármacos. Lo que hace es poner nombres muy raros. Y al final la gente se los termina aprendiendo. Pues esto es igual. La palabra Umpolun es la primera que os aprendéis. Os lo digo en serio, ¿eh? O sea, cuando veáis la estrategia me diréis inmediatamente, eso es un Umpolun. Ya lo veréis. Se os queda inmediatamente, ¿eh? Bueno, pero esto todavía no vamos a hablar de Umpolun. Fijaros, ¿veis esta molécula? Esto es un éster, un alcohol. Aquí, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho la desconexión justo por aquí. ¿Podríamos haberla hecha por aquí? También. Nos hubiera llevado a algo más complejo, como veríamos luego después con la tabla, pero si la hacemos por aquí es sumamente fácil. Porque si la hacemos por aquí me deja este positivo y este negativo. Fijaos, carbono positivo con 1H, que hemos dicho que era aldehído o cetona, ¿vale? Aldehído. Carbono negativo con un CO. Los carbonos en alfa, lo veremos dentro de un momento y os acordaréis de orgánica. Los carbonos en alfa a grupos carbonilo tienen hidrógenos ácidos. Y si le ponéis una base, se pierde el protón y os deja una carga negativa. Este sintón es muy fácil de obtener, muy fácil. Y es el propio éster en este caso. Ese carbono de ahí puede ser negativo, así que ese de ahí con este, si hacéis la reacción os da esto. Algo parecido aquí. Aquí lo que he hecho ha sido romper por aquí. Este va a ser positivo, este va a ser negativo. Esto lo veíamos el año pasado en metabolismo. Un carbono positivo en la posición beta respecto de un CO es una reacción de... ¿Alguien se acuerda de esta reacción en metabolismo? ¿Qué pasaba cuando un nucleófilo atacaba esa posición? ¿Cómo se llamaba esa reacción? Reacción de M. Michael. Reacción de Michael. ¿Os acordáis el paracetamol? Cuando reaccionaba con el ADN iba saltando, point, point, pues aquí igual. Este de aquí va a ser negativo, ataca aquí, point, point, reacción de Michael. ¿Veis? Esa desconexión también me sirve. ¿De acuerdo? Bien, estas son un poquito más complicadas, pero ya os iréis haciendo a ellas, no os preocupéis. Quiero enseñaros cuanto antes la tabla, ahora vuelvo para atrás. Esta es la primera tabla, no quiero que los aprendáis de memoria porque no os voy a poner todos ni mucho menos. Esto es información para vosotros, os caerán algunos los más sencillos. Pero es información para que la tengáis, por si en un momento dado estáis en el CENIO y necesitáis información sintética, que la tengáis, ¿vale? La tabla se interpreta de la siguiente manera. Sintón, equivalente sintético, lo tenéis aquí. Comentario que en relación es la reacción correspondiente. Y aquí el link con los vídeos. Si picáis ahí, os salgo yo. Bueno, a mí no me veis, pero vamos. Son de 4 o 5 minutos, ¿eh? No más. Son 4 o 5 minutos, ¿eh? O sea, este dura en concreto... No sé cuánto durará, pero dura muy poquito. Mira, este dura 2 minutos. ¿Eh? ¿Cómo el de qué? ¿Cuál es el de qué? ¿Quién es ese de Únicos? Ah, no, hombre, no. Esto yo no lo tengo, esto no lo tengo yo publicado en YouTube. Esto es para vosotros nada más, ¿eh? Esto es para vosotros nada más. Yo esto no lo tengo publicado en YouTube. ¿Vale? Así que ya sabéis, si queréis ver cómo funciona cada sintón, picáis
y os aparece el vídeo. 2, 3 minutos, 4 minutos y tenéis un ejemplo y cómo funciona. ¿De acuerdo? Así con todos, ¿eh? Los tenéis con todos. Entonces, estas tablas son muy fáciles de interpretar. Esto yo lo tengo aquí en PowerPoint, pero en el PDF también está activado. Es decir, cuando veáis el PDF, que por cierto no os lo he subido todavía, creo, lo voy a subir esta noche. Esta noche os lo subo. Cuando esté subido, veréis que el link está activado también, está en azul. O sea, no tenéis más que picar y se os abre también, ¿eh? ¿Vale? Bueno, pues esta es la tabla de sintones positivos. ¿Veis? Todos los sintones estos son positivos, todos. Por ejemplo, sintón carbono positivo. Hasta ahora hemos visto carbono negativo. Carbono sin nada, no tiene OH, no tiene nada, carbono positivo. ¿Quién creéis que puede ser el equivalente sintético? No, un metal no, el metal sería negativo. Exacto, muy bien. O sea, un derivado halogenado. Porque el derivado halogenado, cloro, bromo, yodo, tira de los electrones, hace lo contrario que el metal, tira de los electrones del enlace con el carbono. ¿Y cómo deja el carbono? Positivo. Por eso es el sintón carbono positivo. ¿Entendéis? Así es como funciona. Fenilo positivo, este es más complicado. Fenilo positivo es una sal de diazonio. Eso os lo dejo ahí puesto. Lo deberíais haber estudiado en orgánica, las sales de diazonio. A lo mejor os suenan. Un fenilo positivo es muy extraño, porque el fenilo por naturaleza es negativo, porque tiene muchos electrones. El fenilo tiene muchos electrones, está muy rico en electrones, por lo cual la naturaleza del fenilo es ser negativo. Solamente hay un caso en el que es positivo y es cuando tienes una sal de diazonio, porque tienes un grupo saliente que es el N2 tan extraordinario que sale pitando y te deja el carbono positivo, pero eso es excepcional. Fijaos, por ejemplo, carbono positivo con OH, aldehído o cetona. ¿Lo veis? Aquí lo tenéis. Carbono positivo con el OH al lado, epóxido. ¿Veis? Grupo carboxílico, grupo ácido carboxílico con una carga positiva. CO2. Qué curioso, ¿eh? ¿Cómo utilizaríamos eso? Veréis, un ejemplo. Fijaos, imaginad que yo quiero hacer un ácido carboxílico, este, por ejemplo, ¿no? Y me acuerdo de que tengo un sintón que es ácido carboxílico positivo, porque lo he visto en la tabla. Entonces digo, rompo por aquí y dejo negativo este y positivo este. Ya veremos, cuando veamos el negativo, ya veremos que se puede hacer también la estrategia totalmente inversa y se obtiene igual, ¿eh? Pero esta es una. ¿Veis? Decís, análisis retrosintético sería 2, 3, 4, 5, el rojo, sintón negativo. Ya sabemos que esto es un órgano metálico. Por el otro lado, ¿qué tengo? OH positivo. Acabo de ver que el sintón de esto es el CO2. ¿Veis? Acabo de ver que el sintón de esto es el CO2. Bueno, pues ya el sintón, no, perdón, el equivalente sintético, quería decir. Estos son los sintones. Ahora me voy al equivalente sintético, que sería, aquí, por ejemplo, el rojo unido al magnesio, un magnesiano, sería este, ¿no? Con carga negativa. Mientras que el otro va a ser el CO2. Lo voy a pintar así. O, C, O. Y ese carbono es positivo. ¿Por qué sé que es positivo ese carbono? Hombre, porque está unido a dos oxígenos. ¿No? Esos dos oxígenos tiran de carga y hacen a este carbono electrófilo. Ya tengo los equivalentes sintéticos. Ya está. Ya tengo los equivalentes sintéticos. Bien, vamos a ver la síntesis, porque hasta ahora lo que hemos hecho ha sido la retrosíntesis, claro. Dime. Por supuesto. No pasa nada. Me paro donde queráis. Pero acuérdate que esto se queda grabado, ¿eh? Que luego te lo dejo grabado. Me parece bien, Aray, me parece bien. Si tú necesitas escribirlo, no hay problema. Además, este año ya no solamente lo dejo grabado en PDF, también lo grabo, ¿eh? Encima me escucháis. Los vídeos os los estoy poniendo este año, no los estoy poniendo en la Dropbox. Lo que os estoy colgando es un link directamente en el aula virtual. Si tú te metes en el aula virtual y verás ya la primera página del vídeo, con una flechita. Está conectado a YouTube. Si le pegas, se abre y ahí lo tienes.
¿vale? No lo tenéis ni que descargar ni nada, lo tenéis directamente en el aula virtual ya. Vale, bien, vamos a ver la síntesis. ¿Ya lo tienes, Saray? Venga, vamos a verlo. Sí que a mí me gusta mucho que lo escribáis, porque es la única manera que os acostumbréis a esto, escribiéndolo. Esto hay que entrenarlo. O sea, no penséis que escribir moléculas orgánicas es algo obvio. O sea, hay que entrenarlo. Hay que entrenarlo, porque yo lo escribo y lo veis muy bien, pero cuando os ponéis vosotros, casi siempre se os olvida un carbono, o me ponéis uno de más, o cosas. Vale, fijaros, el ataque ahora va a ser sobre el carbono, y lo mismo que antes, el par de electrones pasará sobre este, ¿y qué es lo que tengo ya? La sal del ácido. ¿Lo veis? Ya tengo la sal del ácido, es decir, luego no tendré más que hidrolizar. A partir de aquí, este se ha unido ya al azul, que es el del CO2. Y aquí en el CO2 tendré un doble enlace para arriba y un enlace sencillo con un oxígeno negativo para abajo. Ya tengo la sal del ácido. No tengo más que hidrolizarlo, como antes. Agua o medio ácido, H3O más, es la misma reacción que antes, Nuria. ¿Ves? La misma. Solo que ahora pongo un medio ácido para que se me protone mejor todavía. Y ya tengo mi ácido carboxílico, que era mi molécula objetivo. ¿Veis? Ya está. Con el sintón, ácido carboxílico positivo, que es el CO2. ¿Con H3O más? Porque este es mucho menos básico que un alcohol negativo. Es mucho más difícil coger el protón, que este coja el protón, a que lo coja el ácido. Pero si no quieres complicarte la vida, pon siempre H3O más. Y ya está. Si no quieres complicar la vida, cuando quieras hacer un hidrólisis de estas, pones H3O más y ya está. Y así no te tienes que preocupar de cuál es cuál. Ya está. ¿De acuerdo? Ya está. Ya tenemos otro. Seguimos. Vamos a seguir comentando un poquito. Uy, no quería abrir este. Es que pienso que estoy en PowerPoint, no, y estoy en Internet. ¿Veis? Por ejemplo, aquí teníamos una reacción de Michael. Un carbono en beta al CO, que lo hemos visto antes, es Michael. Por ejemplo, un carbono positivo que esté al lado de un CO es una clorocetona, con un cloro ahí colgando. ¿Veis? En fin, son bastante lógicos. Fijaros, un CO positivo, ¿qué es? Un éster, un cloruro de ácido. Esto no es un OH como este, con una carga positiva. No, es un CO doble enlace con una carga positiva. ¿Eso qué es? Un éster, un cloruro de ácido. Veremos ejemplos, no os preocupéis. Y el ejemplo lo tenéis aquí, o sea, si queréis ver este, pues lo mismo, picáis ahí. Los he probado todos, o sea, que yo creo que funcionan. ¿Veis? Primero os presento el sintón para que veáis cómo funciona y ahora os digo el equivalente sintético, cómo se tiene que romper para llegar a él. Un grupo saliente, ¿veis? Ahí está. O sea, esto es lo que tenéis. Este dura 2 minutos también. Este tampoco dura, muy poquito, ya veis que no os cansáis, lo que pasa es que son muchos, eso sí, claro, porque hay muchos sintones, pero no os vais a cansar. Ay, me parece que he cerrado sin querer. ¿Dónde me había metido yo? He cerrado sin querer, a ver. Aquí, sí, bueno, lo vuelvo a abrir otra vez, no hay problema. Aquí estábamos. A ver que se vuelve a abrir otra vez y ya está, esto es, perfecto. ¿Vale? A ver, estamos aquí. Bueno, os estaba comentando la tabla de sintones. Esta es. A ver que vaya ya a la... Esto es. Vale, vamos a la siguiente, que es la tabla de negativos. ¿Veis? Aquí tenemos sintones negativos. Por ejemplo, un R- es lo que hemos visto antes, un órgano metálico. R- es un órgano metálico. Un fenilo menos. Fenilo menos pueden ser dos cosas. O el propio fenilo, sin más, porque el fenilo es muy negativo, o bien un órgano metálico de fenilo. Fenillitio, bromuro de fenilmagnesio, ¿vale? Fijaros en este, y ahora vamos a ver este ejemplo. Ahora es un ácido carboxílico, pero en lugar de ser positivo es negativo. El sintón ahora ya no va a ser el CO2, ahora ya el sintón tiene que ser un carbono negativo. ¿Cuál es ese? El cianuro. Porque el cianuro da reacciones de sustitución nucleófila y luego se hidroliza a ácido carboxílico. ¿De acuerdo? Lo veremos ahora. Este es un caso de un polum. Os lo explicaré más adelante. Luego, cualquier carbono que sea negativo y que esté al lado de un CO
es el propio compuesto carbonílico. De estos veremos ejemplos. Y luego después, heteroátomos, o de oxígeno o de nitrógeno. Estos son los más sencillos de todos. ¿Sabéis por qué? Porque como todos los heteroátomos son, los que utilizamos en química orgánica, son más electronegativos que el carbono, la desconexión siempre va a ser de tal manera que se os quede el heteroátomo negativo. Así de simple. Y ya está. ¿Vale? Estas son las tablas de sintones. Ahí tenéis las explicaciones en los links, tenéis las explicaciones fáciles, ¿no? Vale. Veréis, vamos a ver lo que se llama la interconversión de grupos funcionales. Antes de hacer la desconexión, veréis. ¿Qué es la interconversión de grupo funcional? Pues veréis, imaginad que tenemos este alcano. Pensad un poquito, vamos a hacer una desconexión ya rápida. Decidme dónde podría desconectar este alcano. Por el medio. Esa es una buena medida. O sea, cuando tengas una molécula así larga, una buena medida es no irte nunca a los dos extremos, siempre y cuando no tengas grupo funcional. Porque si tienes un grupo funcional, fíjate en el grupo funcional. Vamos a desconectar, por ejemplo, por aquí, ¿no? Venga, desconectamos por aquí. Si desconecto por aquí, por ejemplo, ¿cómo queréis dejar este carbono? ¿Positivo o negativo? Primero los sintones. Positivo. Y este entonces, negativo. Equivalente sintético. 2 carbonos y este positivo. Carbono positivo, ¿cuál era el equivalente sintético? No, CO2 era el del ácido. Un derivado halogenado. Cloruro de etilo, por ejemplo. Derivado halogenado, te deja este carbono positivo. Y el carbono negativo sería un organometálico. Luego, si hacéis reaccionar un organometálico de litio o de magnesio con cloruro de etilo, ya lo tenéis. Uno ataca al otro, se forma el enlace y ya está. Carbono positivo es carbono con un halógeno. ¿Vale? Has desconectado por aquí, pero podéis haber desconectado por aquí también. Solo que entonces el positivo hubiera sido un solo carbono. En lugar de cloruro de etilo, hubiera puesto cloruro de metilo. Y en lugar de hacer el organometálico con 3, hubiera hecho el organometálico con 4, pero la reacción es la misma. ¿De acuerdo? Bien, eso es lo que hemos visto hasta ahora. Os voy a enseñar otra técnica. La interconversión de grupos funcionales. Por ejemplo, ¿cómo se puede obtener un alcano? Decidme algún método de obtención de alcanos. Muy conocido. Eso es un alqueno. ¿De qué? ¿Adición de qué? Muy bien, hidrógeno. ¿Sobre qué adicionarías hidrógeno para obtener un alcano? Sobre un alqueno. Es decir, si tú coges un alqueno, adicionas hidrógeno y tienes el alcano. Bueno, pues puedo decir, ¿cómo podría yo obtener este? En lugar de hacer una desconexión, hago previamente lo que llamamos una interconversión de grupo funcional. Functional Group Interconversion. Se utilizan las siglas inglesas. FGI. Alqueno. ¿Por qué? Porque sé que este lo voy a obtener a partir de este muy fácilmente. No tengo más que hidrogenar. Con lo cual, traslado el problema desde aquí a aquí. Y ahora digo, ¿cómo obtengo un alqueno? ¿Vale? Puedo hacer una desconexión o puedo hacer otra interconversión de grupo funcional. ¿Cómo se os ocurre obtener un alqueno, por ejemplo? Tú lo decías antes, una eliminación. Con lo cual, puedo colocar aquí o un OH y sería una deshidratación o un derivado halogenado, que también elimina. Pongamos un OH. ¿Cómo puedo obtener un OH a partir del doble enlace? Con ácido sulfúrico, una deshidratación, ¿no? ¿Os acordáis de orgánica? ¿Os vais acordando? Con ácido sulfúrico, un alcohol os da una deshidratación. Con lo cual, ya lo que me planteo es obtener este alcohol, y esto ya lo sabemos hacer. ¿Por dónde desconectaríais? Por aquí. Carbono positivo con un OH, ¿qué sería? Aldehído. Carbono negativo, organometálico. Con lo cual, ahora vuelvo hacia atrás. Cojo el organometálico de 2 carbonos y lo trato con el aldehído. ¿Qué obtengo esto? Lo trato con ácido sulfúrico e hidrógeno. ¿Veis? Es decir, si no veis claro por dónde romper, lo que tenéis que hacer es transformarlo en otro grupo funcional donde sí veáis claro por dónde romper. ¿Me entendéis? No, en absoluto. Es decir, si yo te pongo simplemente, haz un análisis retrosintético para esa molécula y no te digo más, tú puedes hacerlo como te dé la gana.
Es decir, dices, corto por aquí, derivado halogenado, organometálico, se acabó. Ahora, si te digo, utilizando la técnica de interconversión de grupos funcionales, haz un análisis retrosintético para esta molécula. Entonces no me vale eso. ¿Entiendes? Porque te estoy pidiendo que hagas la interconversión. Y de lo que se trata siempre es de que seáis conscientes de dónde viene cada cosa. De que un alqueno se puede obtener a partir de un alcohol, por ejemplo, o a partir de un derivado halogenado. Y entonces os olvidáis del alqueno y ya os fijáis en la nueva molécula, porque a lo mejor ahí sí que veis claro por dónde desconectar. ¿Lo entendéis? Eso es lo que se llama la interconversión de grupos funcionales, ¿no? Y luego la desconexión es justo lo que hemos estado viendo para dar los intones. Normalmente se rompe cerca de los grupos funcionales. Ya os digo. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, aquí tenéis. ¿Qué característica debe tener la interconversión de grupos funcionales? Que la interconversión tiene que ser muy fácil. Por ejemplo, aquí tenéis unas muy típicas, y todas estas seguro que las recordáis. Fijaos. Aldehído cetona con alcohol. ¿Por qué? Porque los alcoholes se oxidan a aldehídos y cetonas y estos se reducen a alcohol muy fácilmente. Con lo cual, si no veis claro cómo hacer un aldehído, a lo mejor sí veis claro cómo hacer este alcohol. ¿Lo veis? Entonces, hacéis el alcohol y lo oxidáis. Ya está. Alcoholes a derivados halogenados, lo mismo. De derivados halogenados a alquenos y de alcoholes a alquenos. Todos estos son grupos que están relacionados entre sí y que se pueden intercambiar. ¿De acuerdo? Todos. Estos grupos están relacionados entre sí y se pueden intercambiar. ¿Vale? Os voy a subir, bueno, ya tenéis los tutoriales, es que tampoco quiero cargaros con demasiada información. Tenéis los tutoriales que ya los tenéis grabados ahí de química orgánica. Os aconsejo que le echéis un vistazo. De verdad, echarles un vistazo. Porque no es, echarle un vistazo, es visual. Simplemente para que os vayan sonando las cositas, ¿no? A ver, algunas estrategias. Y esto es lo que quiero que sepáis. Son 4 o 5. ¿Vale? Y esto es lo que sí que quiero que sepáis cómo organizarlo, ¿no? Esta ya la hemos visto. Por ejemplo, fijaros, ahí tenemos esta molécula que tiene fenilo, ciclohexilo, cetona. La cetona es el grupo funcional. Puede haber más de una estrategia, pero yo he seguido aquí la siguiente. Fijaros, una interconversión de grupo funcional primero. ¿Qué grupo funcional me puede dar fácilmente una cetona? Un alcohol. Porque oxidando el alcohol obtengo la cetona. Repito que si a alguno se le ocurre un análisis retrosintético sin necesidad de esto, directamente sobre esto, puedo hacerlo también, ¿eh? Es decir, si rompéis por aquí, os quedaría ese carbono de aquí, ¿cómo pensáis que es más lógico que sea, positivo o negativo? Es un carbono que está unido a un oxígeno. Positivo. Positivo. Luego, lo más normal, si rompéis por aquí, es que dejéis ese carbono positivo. Y si os vais a la tabla, C doble enlace O positivo es un cloruro de ácido, por ejemplo. Y este sería, ¿cómo? Negativo, un órgano metálico. ¿Veis? Esa sería otra opción. Esa podría ser otra opción, ¿de acuerdo? Ahora bien, si fijáis en la tabla, también hay un caso en el cual tenemos un CO negativo. Eso es antinatura, ¿no? Según acabamos de ver. O va, mejor dicho, contra natura. No, porque he roto, es decir, es la desconexión. Desconecto y quiero que ese sea negativo. Sí existe, es un umpolum. Sí existe, es un umpolum. Ya os haré el ejemplo. No hoy, que hoy no quiero abrumaros mucho. Ya os haré el ejemplo de lo que es un umpolum. ¿Por qué es un umpolum? Porque ese carbono, de manera natural, sería positivo. Pero hay un caso en el cual puedes seguir la estrategia de que sea negativo. Y entonces lo inviertes todo, porque si este es negativo, ese será positivo y será un derivado halogenado. ¿Entendido? Ya lo veremos. Pero bueno, centrémonos en este. Interconversión de grupo funcional. Lo transformo en un OH. Y entonces ahora tengo 2 rutas posibles. Rompo por aquí o rompo por aquí. Desconexión A. Fijaros, ¿qué os he dicho yo que es más fácil? ¿Un fenilo positivo o un fenilo negativo? Negativo. Luego no me lo pongáis positivo, porque os vais a buscar problemas.
Es mucho más lógico un fenilo negativo porque es muy rico en electrones. Luego, este sería el negativo y este, el carbono con el OH positivo. Otra vez, equivalente sintético de un sintón que es carbono positivo con un OH, aldehído. Y fenilo negativo puede ser un organometálico, fenillitio. O fenilo, lo que pasa es que el fenilo es para hacer una sustitución, eso se utiliza más bien para hacer una nitración, una reacción de Friedel-Crafts. Si es con un aldehído o con una acetona, tiene que ser un organometálico. ¿Vale? Así que organometálico y a partir de aquí, la misma reacción que hemos visto hace un momento. Ataque de este aquí, par de electrones que pasa, o menos, que al final termina siendo OH. Y cuando tengáis el OH, oxidáis. Porque vuestro objetivo es este. ¿De acuerdo? Vuestro objetivo es este. Llegaréis al alcohol, pero vuestro objetivo es este. Con lo cual, al final, tenéis que oxidar. Trióxido de cromo, tenéis un tutorial también de oxidaciones. Trióxido de cromo, permanganato potásico, lo que queráis. ¿De acuerdo? Yo aquí no pretendo que hagáis síntesis. Lo que pretendo es que hagáis es retrosíntesis. Entonces, los problemas van a consistir en retrosíntesis. Quiero que me dejéis planteados sobre todo los equivalentes sintéticos, ¿vale? Porque hoy en día, además, comiendo, el otro día con la chica esta que vino, con Sonia, y con Julián y con algunos más que estuvieron, estuvimos comentando de cómo es hoy en día el trabajo del químico médico, que ha cambiado completamente en los últimos años. O sea, yo cuando empecé a trabajar en la empresa, yo estaba absolutamente convencido de que para ser químico médico había que ser químico orgánico. Y que luego después te ibas desplazando hacia el lado farmacéutico. Y ahora es todo lo contrario. Opino radicalmente lo contrario. Con el paso de los años, y ahora que estoy enseñando ya hace unos cuantos años química farmacéutica, estoy convencido de todo lo contrario. De que lo mejor es ser farmacéutico, que cuando tenga la necesidad, tenga la habilidad suficiente en química orgánica como para poder hacer las reacciones. Es mucho más importante a la hora de diseñar el compuesto tener conocimientos de farmacia que de química. Entre otras cosas porque, ¿os acordáis de las bases estas que os he dicho que yo pensaba que en septiembre las íbamos a tener a lo mejor, pero que me han dicho ya en la biblioteca que hasta enero no hay tu tía? O sea que si hay mucha suerte, a lo mejor en química farmacéutica 2 podemos verlas. Pero me parece a mí que va a ser que no, porque es muy cara. Pero bueno, esas bases os permiten diseñar las reacciones. Es decir, las veremos en la asignatura. Os permiten poner una flecha simplemente y decir, quiero obtener esta molécula, la dibujáis, esta, y le ponéis una flecha. Y él os busca cómo hacerla. Y entonces es mucho más importante que luego después vosotros analicéis la información que os da la base de datos para saber qué es lo que os viene mejor hacer, que sepáis hacer la química orgánica para diseñar esa molécula, porque ya os la da la base. ¿Entendéis? Y lo único que tenéis que hacer es dibujar la molécula y poner una flechita adelante. ¿Cómo llegar a esto? Y ya os lo dice. O sea, os da un montón de referencias donde hay reacciones parecidas. En eso consiste, ¿no? Por eso digo que ha cambiado completamente el tema. Por lo menos en mi mente ha cambiado completamente. Y yo creo que ahora lo mejor para poder ser un químico médico que diseña medicamentos es ser farmacéutico que después tenga las skills, como se dice, o las herramientas para poder hacer química orgánica, ¿no? Ha cambiado radicalmente el tema. Bueno, pues aquí ¿qué tendríamos? Ruptura por el otro lado. Lo mismo, pero al contrario. Ahora, el carbono positivo con el OH me va a quedar en el fenilo. ¿Verdad? ¿Qué será este? El benzaldehído. Mientras que este ahora va a ser el negativo, ese ahora va a ser el magnesiano. ¿Veis? Dos aproximaciones radicalmente diferentes, pero que al final me da lo mismo. ¿Entendéis? A ver, ¿qué os está pareciendo? No, o sea, no quiero que me digáis buf. No, en general esta parte del análisis retrosintético, esto que os dije yo que se os iba a hacer un poco bola, porque nunca lo habíais intentado, ¿eh? Hombre, y tanto. ¿Tanto qué? Tantas entregas porque yo pienso, esto será entrega para... No, hombre, esto es ejemplo. No digo esto exactamente, Claro. digo todo esto que estamos dando No, será para dentro de una semana. o dos, no sé, ya veremos.
Ya veremos, no tiene por qué ser una semana, pueden ser más. No te preocupes. O sea, eso, cuando veamos, eso ya os lo diré, no os preocupéis. Cuando yo ya vea que más o menos os defenda, los ejemplos que os he puesto son muy sencillitos. Y yo lo que quiero es que os acostumbréis a romper con cosas muy sencillitas. No os voy a poner el taxol. Hombre, o sea, voy a poner moléculas muy sencillitas, que son muy parecidas a las que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Entonces quiero que os acostumbréis a la dinámica de ir rompiendo y no tengáis miedo a romper. Lo que tenéis que hacer siempre, las tablas las tenéis ahí, las acabáis de ver. Si queréis romper por otro sitio diferente a por donde yo rompo, hacedlo. Lo único que tenéis que hacer es, luego después, los sintones que os aparezcan, los miráis en la tabla. Cuando hagáis los problemas, sabéis lo que tendríais que hacer. La aproximación debería ser la siguiente. Yo os pongo la molécula, ¿vale? Y vosotros empezar a romper. Imaginad que rompo por un lado, rompo por aquí. Y entonces cada vez que rompéis por un enlace tenéis dos opciones. Ya sabéis, os queda positivo uno y negativo el otro o al revés. Cuando tengáis las dos opciones, os vais a las tablas y buscáis los sintones correspondientes. Ya veréis cómo en algunos casos no los encontraréis. Si no los encontráis, olvidaros de esa opción. Porque a lo mejor ese sintón no se corresponde con ningún equivalente sintético. ¿Entendéis? Y a lo mejor la otra se corresponde de maravilla y lo vais a la primera. Y dices, anda, claro, si este va a ser un derivado halogenado y este, pues un organometálico. O este va a ser un éster y este un organometálico. ¿Entendéis? Esa es la dinámica. Pero no tengáis miedo a romper la molécula, por donde os dé la gana. Siempre acordaros, cerca de los grupos funcionales a poder ser, porque es lo que más resultados va a dar. Pero no tengáis miedo a pensar que no se os ocurra cuál va a ser el positivo o el negativo. Es más, en el examen os voy a dejar la tabla de sintones. Os voy a dejar las tablas de sintones, ¿de acuerdo? Para que las tengáis, porque si estáis trabajando en un laboratorio no tenéis por qué tenerlos en la cabeza, podéis poner perfectamente la tabla de sintones. O sea, no se trata de que los aprendáis de memoria, se trata de que los identifiquéis. Con lo cual, rompéis la molécula, os vais a la tabla de sintones. Vamos, en las hojas de examen, al final os pondré dos hojas con las dos tablas. Os lo prometo. ¿Vale? ¿Eh? Igual, tío, por eso lo digo. Por eso lo digo, si os lo voy a poner. ¿Vale? Claro que sí. Si a mí no me interesa que lo sepáis de memoria, lo que quiero es que sepáis identificarlos. ¿De acuerdo? Que sepáis identificarlos. Y esto se practica y se entrena. ¿De acuerdo? Vale, venga, una, dos más y ya está, y lo dejamos. Que por ahí ha sido suficiente. Por ejemplo, fijaros, un caso, el de antes, ¿veis? El de la interconversión de grupo funcional para dejar el OH. ¿De acuerdo? Vamos a romper como ya sabemos hacer, ¿no? Rompemos por aquí, por ejemplo. Imaginad que dejo el negativo aquí y el positivo aquí. Si vais a la tabla de sintones, esto lo tenéis fantásticamente bien. Decís, jo, esto está chupado. Carbono positivo con un OH es un aldehído. Carbono negativo es un organometálico, ya lo tengo. Ahora, imaginad que hacéis lo contrario. Como siempre os digo, que hagáis los dos, imaginad que hacéis este. ¿Qué tendríais? Carbono positivo, aquí no tenéis problema, porque un carbono positivo es un derivado halógeno. Ahora, id buscando en la tabla un carbono negativo con un OH, no lo encontraréis. No lo encontraréis. Y si tienes, o sea, entonces no podemos hacer lo de retrosíntesis si tienes una cadena y en carbonos alternos OH y lo quieres partir en... Sí, podrías, claro que sí. Tú parte por un lado y parte por el otro, si dudas. Si no lo tienes claro, considera los dos y te vas a la tabla. Y hay veces que a lo mejor, después de ir a la tabla, te salen dos opciones. Y a lo mejor las dos opciones son igualmente válidas. Coge la que quieras. Lo importante es que tú vayas a la tabla para buscar el sintón y el equivalente sintético correspondiente y lo encuentres. No, pero creo que no me estás entendiendo. Venga, dime. La cadena, y tienes en carbono 3, un OH. Bien. En carbono 4, Otro H. No puedes dividir por... Sí, puedes. Porque, pero entonces, alguno de ellos tendría que ser negativo. Bueno, te encontrarás con que a lo mejor tendrás que hacer un unpolum. Ah, vale. Porque si es positivo, y eso no es tan obvio, pero te vas a dar cuenta también, porque si te sale una cosa de ese tipo, dices, aquí voy a tener que hacer un unpolum. ¿Lo entiendes? Está bien la pregunta. Por eso, porque si te sale algo extraño, contrario a lo que debería ser, puedes pensar, pues esto a lo mejor es un unpolum. Como hay un solo ejemplo de un polum, que ya os lo contaré, pues lo vais a ver fácilmente. ¿Veis? Este sería mucho más complicado, muchísimo más complicado. Luego os iríais por aquí, evidentemente. ¿Vale? Os iríais por aquí.
Bueno, esto de Wittig, pasamos. Por ejemplo, fijaros, siempre que tengáis, acordaros de esto también, siempre que tengáis un grupo CO, puede ser de una acetona, de un aldehído, de un éster, siempre, acordaros que los carbonos que están al lado, puede ser oeste-oeste, los que están al lado, son muy fácilmente negativos. Este sintón lo veréis en la tabla muchas veces. Muy fácilmente negativos. Entonces, si rompéis, lo más normal es que rompáis por aquí. Uy, perdón, por aquí. También podéis romper por aquí, ¿eh? Pero lo más normal es que rompáis por aquí. Y si rompéis por aquí, dejad este negativo. ¿Lo veis? Imaginad que rompéis por aquí. ¿Cómo dejaríais ese CO? ¿Positivo o negativo? Positivo. Ahora imagínate que te digo, déjalo negativo. Es decir, CO negativo. ¿Qué estrategia sería? Un unpolun. Un unpolun. Se escribe, a ver, lo voy a escribir aquí, unpolun. ¿Cómo suena? Unpolun. Unpolun. Es decir, este carbono de manera natural debería ser positivo. Si lo rompo de tal manera que lo dejo negativo, aquí me va a quedar este positivo que es un derivado halogenado. Ese sería un unpolun. Ya veremos cómo lo hacemos el próximo día. El próximo día me voy a dedicar al principio sobre todo a hacer unpolun. ¿Vale? Venga, una más y ya está. Una. Reacción importante. La reacción de Diels-Alder. ¿Os suena? La reacción de Diels-Alder. Estos dos señores le dieron el premio Nobel por esta reacción. La reacción es la contraria. Se obtiene este tipo de compuestos y los reactivos son estos. Un dieno, siempre que veáis un ciclo y un doble enlace, repito otra vez, un ciclo y un doble enlace, tenemos una reacción de Diels-Alder. Lo que pasa es que la cosa, y con esto ya acabo, os lo prometo, la cosa es la siguiente, veréis, imaginad por un momento que tengo, fijaros cómo se haría un análisis retrosintético, digamos, para ver una reacción de Diels-Alder. Fijaros, imaginad que tengo un ciclohexano. Bueno, un ciclohexano yo lo puedo obtener fácilmente con una interconversión de grupo funcional, según hemos visto, a partir de un ciclohexeno. ¿Por qué? Porque puedo hidrogenar. ¿No? Hidrogeno el ciclohexeno y tengo el ciclohexano. Bien, cuando tenga un ciclohexeno, acordaros, los ciclohexenos se obtienen por reacción de Diels-Alder. Entonces voy a romper por aquí y por ahí, que es lo que os estaba poniendo antes, ¿no? Entonces, veréis, si yo numero, la cosa va a ser tan simple como lo siguiente. Los carbonos de la izquierda van a pertenecer a un dieno, 1, 2, 3, 4, y el 5 y 6 a un doble enlace. Ya está la reacción de Diels-Alder. ¿Cómo se hace? Calentando, nada más, es muy fácil. Simplemente ponéis el dieno y un doble enlace y hacéis, al calentar, simplemente calentáis. Esta es la reacción de Diels-Alder. Y se da la siguiente reacción. Este de aquí se une con este de aquí a la vez, con este y este aquí. Os lo puse también como ejemplo de reacción concertada el primer día. Y fijaros que lo que se forma es precisamente esto. ¿Veis las flechas? Ya está. Y a partir de aquí hidrogenamos. Hidrógeno, paladio y ya tengo mi objetivo. Así que, ¿para qué os sirve la reacción de Diels-Alder? Os puede servir cada vez que os ponga como objetivo obtener un ciclohexano o un ciclohexeno. Pero lo que hay ahí a la derecha es donde pone ciclohexano. Estos son los equivalentes sintéticos. Eso ya son dos. Equivalentes sintéticos. Dos productos. Aquí no hay sintones como tales. ¿De acuerdo? Estos serían los equivalentes sintéticos. Podría haberlos, pero no prefiero no liaros. Estos son ya los equivalentes sintéticos, que son un doble enlace y un dieno. Así que os repito, ciclohexenos y ciclohexanos, reacción de Diels-Alder. Venga. ¿Qué pasa? Ahí 5 sale el bus a Moncloa y luego si no está a las 7
¿Hasta las 7 no hay otro? Venga, pues corriendo. Pero entonces tenemos que empezar a la hora. Dios. ¿Eh? Que los viernes siempre nos quedamos los dos solos porque la gente vuela. Ya. No sé cómo lo hace. Bueno. Bueno, tú ahora te vas para hacer Cedilla.